muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les va? Volvemos nuevamente a los miércoles de la alegría con biología. Espero no se hayan dejado llenar de cucarachas la cabeza. ¿Qué más, Andreus? ¿Cómo estás? Camilo, Sofía, Esteban, Andrea of the Devil, Andrea Hernández, Julián, ¿cómo están todos? María Dayana, Paula, Laura, Jules, Jessica. Bien, saludo a todos. Gracias, Sofía, te agradezco mucho. Andrés Felipe, ¿cómo estás? Aider, ¿cómo les ha ido? ¿Bien? Hola, Nayarit, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Ya vimos lo de la célula, vimos también cómo se reproducían, ¿cierto? Cómo se heredaban esas características y hoy entramos a ver lo de la evolución, ¿cierto? Pero bien, vamos a mirar antes de definir qué es la evolución en términos biológicos. Vamos a ver la historia del concepto, cómo se fue desarrollando el concepto. Pues muchos filósofos griegos, ustedes saben que los griegos eran unos desocupados que no solo filosofaban, sino hablaban de todo un poquito. Entonces, muchos de ellos hablaban de la naturaleza y había muchas discusiones. Por ejemplo, Anaximandro, él decía que la vida, él fue como el primero que vio algo de evolución porque él dijo que la vida se había desarrollado en el mar y después pasó a la tierra. Empedocles, él escribió, pues Empedocles fue muy famoso porque él empezó a hablar de los cuatro elementos que eran el fuego, la tierra, el aire y fuego, tierra, aire y se me vuela uno. Fuego, tierra, aire. Bueno, y el otro cuarto que se me olvida. Agua, gracias. Uy, gracias, Juan Diego. Se me había olvidado. Bien, entonces Empedocles, él escribió sobre el origen no natural de los seres vivos. Dijo, en palabras de él, y voy a leer, decía, así cuando tales partes resultaron como si hubiesen llegado a ser por un fin, solo sobrevivieron las que por casualidad estaban convenientemente constituidas, mientras que las que no estaban perecieron y continúan pereciendo, como los terneros de rostro humano de los que hablaban. Entonces, ahí vemos que ya había un concepto de un cambio y de que había cosas que iban modificándose y que lo que no estaba convenientemente constituido, en palabras de él, iba desapareciendo. Es el famosísimo Platón. Pues Platón, algunas personas lo llaman el antihéroe del evolucionismo, porque él decía, pues su teoría estoy enredado, del esencialismo. Él decía que los objetos que estamos acá en el mundo real son solamente reflejos de un mundo limitado de esencias, que él llamó el Eide.
De hecho, él decía que todas las cosas que estaban formadas aquí eh, eh, habían sido creadas en el Demiurgo. En el Demiurgo él explicaba eso. Yo la verdad muy poco sé de filosofía, pero entonces él decía que todo era en reflejo y construido como desde el aire, como los dioses, el mundo de las ideas, correcto. Y que la variación simplemente era que había un reflejo imperfecto de esas esencias constantes. Entonces por eso es que le llaman el gran antihéroe del evolucionismo, porque él decía que todo es constante. Él decía, lo que es en potencia son en esencia para una creación perfecta. Lo grave es que estas ideas de Platón, muchas de ellas influyeron en San Agustín y después más adelante en Santo Tomás. Y bueno, todo ese reflejo cristiano que atrasó un poco las ideas del evolucionismo. Sí, muy buen filósofo, tiene razón Esteban, fue muy buen filósofo, muy poco naturalista. Pero su discípulo, Aristóteles, ese sí que fue un buen naturalista. Él fue, primero fue el padre de la taxonomía, porque él en su escala nature, que fue escrita en su Historia Animalium, él clasificó los seres vivos y les dio una escala jerárquica, ¿cierto? De acuerdo a la complejidad de los mismos. ¿Mm? Eh, También él creía que las características de esos organismos vivos eh, mostraban claramente lo que era la causa final, o sea, que las características de los seres vivos tenían un propósito. ¿Mm? Sí, entonces, pues, como vemos, aquí empieza ya a verse claro que Aristóteles le proponía que las estructuras y las formas de los seres vivos no están porque sí, sino porque era un propósito que tenían, que fueron diseñadas con un propósito. ¿Mm? Pero bueno, como la idea no es meternos en esas clases de filosofía eh, griega, porque pues más bien poco la manejo, pues miremos otros conceptos. Había un musulmán árabe, un afroárabe, le llamamos porque era, que se llamaba Al-Hajiz, ¿cierto? Al-Hajiz, que él fue el primero que intentó describir la evolución de las especies, ¿cierto? Y entonces, que él estudió todos esos efectos en torno a las posibilidades de supervivencia, así como también esa lucha que se daban y las cadenas tróficas, es decir, las cadenas alimenticias. En un libro que él escribió se leía lo siguiente: los animales se encuentran involucrados en una lucha por la existencia, por los recursos, para evitar ser devorados y para reproducirse. Los factores ambientales influyen en los organismos para desarrollar nuevas características que aseguren su supervivencia, transformándose así en otras especies. Los animales que sobreviven y se reproducen pueden traspasar sus características a la descendencia. Como vemos aquí, como siempre, ya vemos que los árabes tenían un concepto más avanzado que muchos eh, occidentales, por llamarlo de alguna forma. Entonces él ya nos dio aquí un concepto muy parecido al que dio Darwin. Bien, algo que ayudó a desarrollar el concepto de la evolución eh, fueron las grandes exploraciones que se dieron alrededor del siglo XVIII, ¿cierto? Sí, María Paula.
Entonces, alrededor del siglo XVIII, que empezaron todas las exploraciones, tanto inglesas como españolas. Ay. Todas las exploraciones que se dieron aquí, ¿cierto? Los ingleses o los españoles, tanto por América como por África y Asia, ¿cierto? Todas esas se dieron cuenta de la gran diversidad de especies que había. Francesas también, portuguesas. Sí, todos los europeos, ustedes saben más que yo. Entonces, todas esas exploraciones que se dieron revelaron al mundo. Sí, en realidad no, en realidad fue al revés, Mane. Las exploraciones dieron paso a las conquistas y a las colonias que después todos estos países europeos tuvieron en esos continentes. Fue al revés. Y todo esto ayudó a darse cuenta que la poca fauna y flora que había en este territorio conocido era más diversa de lo que pensaban con todo lo que se encontraron, con todo lo que encontraron en los nuevos territorios. Entonces, esas nuevas exploraciones también ayudaron muchísimo. Eh, los fósiles, ¿cierto? Que vienen del latín fodere, es decir, fósile, que quiere decir excavado, es extraído de la tierra. No, no existían las vacas Faber en América. También trajeron las ratas, sí señor. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, no nos dispersemos. Entonces, los fósiles ayudaron también mucho. El geólogo británico Charles Lyell, definió a los fósiles que eran como restos de organismos que vieron en otras épocas, ¿cierto? Y que están en las rocas sedimentarias. Entonces, Charles Lyell fue como que el que definió todo eso. Pero William Smith, no sé por qué no se me queda el puntero en... William Smith, él fue el que planteó, bueno, primero él aportó mucho haciendo excavaciones alrededor de París, todo eso, en Inglaterra, pero él planteó una teoría que se llamaba el principio de sucesión faunística. ¿Qué es el principio de sucesión faunística? Él decía que en los diferentes estratos, mirando los fósiles, se podía mirar que en los mismos estratos, fuera en algún lado o en otro lado, siempre iba a encontrar los mismos fósiles, de los más antiguos a los más recientes, y que iban tomando diversas formas, así fuera en Norteamérica, en Sudamérica, África o Europa. Entonces, si estaban en la misma capa esos fósiles, íbamos a encontrar los mismos fósiles en las mismas capas, no importando dónde estuvieran. ¿Correcto? De ahí llegó el conde Buffon mirando todos esos fósiles, ¿cierto? Entonces él dijo que todo lo que la gente denominaba especie, no, en realidad no eran especies, sino que eran variedades marcadas y modificadas por factores ambientales. El conde Buffon fue un gran naturalista
ay, no me acuerdo, creo que era de Luis, bueno, alguno de los Luises, creo que era de Francia. Él creía que los leones, los tigres, los leopardos, gatos, etcétera, todos ellos eh, podían haber tenido un antepasado común. Entonces aquí ya empezamos a hablar de un antepasado común. Y él decía, pues en esa época se conocían alrededor de 200 especies de mamíferos, más o menos, ¿cierto? Podían venir de alrededor de 38 formas originales, aunque sus ideas eran un poco limitadas, porque él hablaba de la generación espontánea y que esa generación espontánea daba forma a algunos moldes que limitaban la cantidad de cambio. No, es verdad, esa teoría es verdad, de la sucesión, no teoría faunística, la teoría de sucesión faunística, Laura, es completamente correcta. Sí, con la evolución, Yohai, tal cual. Sí, los seres humanos nacimos en el centro de África y de ahí fuimos poblando el resto de, de continentes. Bien, la geología también ayudó mucho al concepto de evolución. ¿Por qué la geología? Porque como saben bien, la geología, eh, el estudio de la Tierra, nos dio luces de cuánto era la edad de la Tierra. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto era la edad de la Tierra? Porque hasta un punto ellos tomaban la edad de la Tierra de acuerdo a la Biblia, decían que eso tenía más o menos 4.000 o 6.000 años. Ya se dieron cuenta que no tiene tan poquito, sino son miles de millones de años. Alrededor de 4.500 millones de años. ¿Mm? Entonces, eso ayudó bastante. De hecho, Darwin conocía este dato acerca de la edad de la Tierra y por eso pudo formular su teoría. ¿Mm? Uno de estos geólogos fue el francés Georges Cuvier. Georges Cuvier, perdón, no es George, es Georges Cuvier. ¿Mm? Georges Cuvier, eh, él publicó toda la historia geológica de la región circundante a París, basado en la sucesión estratigráfica, es decir, en las diferentes capas. Él ayudó a determinar pues no, él no ayudó a determinar, sino sus estudios ayudaron a determinar la antigüedad de la Tierra. Pero entonces él tenía otra teoría. Él hablaba, sí, algo, Sofía, algo de francés, ¿eh? Mm. Entonces, él apoyaba la idea del catastrofismo. ¿Qué es el catastrofismo? Él decía, con su teoría, él trataba de decir por qué en esas capas estaban los mismos fósiles y así sucesivamente. Él decía que cada catástrofe extinguía todo lo que había y volvían a aparecer nuevas cosas en diferentes capas, por eso se iba destruyendo, o sea, era una serie de catástrofes que nos iban dejando los registros fósiles, ¿correcto? Mm, Georges Cuvier, eh, por ejemplo, él publicó unos descubrimientos acerca de la diferencia entre los elefantes, en los que vivos, ¿cierto? Y sus familiares que aparecían en el registro fósil. Oui, c'est français. ¿Mm?
Entonces él dijo que los mastodontes y los mamut y todo eso que había aparecido eran diferentes a las especies a cualquier animal que estuviera vivo, sino que una catástrofe los había aniquilado y había creado los nuevos elefantes. Entonces, pues, muchas historias que fueron sucediendo. Hasta que llegamos a este personaje bastante importante, Jean-Baptiste Lamarck, otro francés. Jean-Baptiste Lamarck, eh, él propuso una teoría que se llama la de la transmutación de las especies. Y, por ejemplo, él no creía que todos los seres vivos compartían un ancestro común, sino que se iban formando constantemente por generación espontánea. Error, ¿cierto? Pues en esa época todavía no sabían muy bien cómo, cómo iba, ¿cierto? Cómo era, qué era la generación espontánea y todo eso. Ellos todavía creían mucho en el cuento de la religión y se iba, y que todo lo que aparecía era porque Dios lo había puesto ahí. Entonces, él decía que a medida que los seres vivos tenían una fuerza vital y que a medida que esa fuerza vital les impulsaba a ser más, especies más complejas. ¿Mm? Más complejas y iban en escala lineal de complejidad. Pero lo importante que hizo Lamarck fue el decir que las especies estaban adaptadas a sus ambientes. Toda especie estaba adaptada a su ambiente. Eh, y él decía, pues él era un anatomista y él comparó muchas de las especies que traían de América, de las colonias americanas. Algunas rocas están formadas por silicio, Faber, no todas. Entonces él decía que, él, analizando todas esas, él decía eh, que había algunos órganos, tanto animales o de plantas, podían cambiar de acuerdo al uso o el desuso de esos órganos, ¿cierto? Y que los músculos, que al igual que los músculos que no se utilizan, se atrofiaban o se desarrollaban de acuerdo al ejercicio. Él hacía ese símil. Y él decía que esos cambios podían ser heredados de generación en generación, de acuerdo a esa adaptación al medio. Eh, no, eso es falso. El lamarquismo en eso falla. Pues él hablaba de dos leyes básicas que tiene el lamarquismo, o sea, el transformismo de Lamarck. Eh, ambas, Jorge Luis Araujo, ambas. Sí, había muchos naturalistas franceses, John David. Sí, sí, todo eso tiene que ver, todas esas investigaciones son muy paralelas a Sofía Bejarano. Entonces, las dos leyes importantes del lamarquismo son la ley de uso y desuso de los órganos, es decir, los que se usan se potencian, los que no se usan se atrofian. Y la otra era que esos órganos que se usaban se podían heredar. Entonces él decía que una jirafa podía alcanzar los brotes más altos y eso, el tratar de alcanzar esos brotes más altos hacía que se le fuera alargando el cuello. Se le fuera alargando el cuello hasta conocer las jirafas como las vemos hoy en día. Y que esta jirafa que ya había hecho que su cuello se alargara podía
heredar ese rasgo de cuello largo. Entonces, eso es falso. ¿Por qué? Si bien es cierto que si yo utilizo mucho un músculo, lo desarrollo, no quiere decir que si yo tengo la musculatura de La Roca Johnson, ¿cierto? De Dwayne La Roca Johnson, quiere decir que el hijo de él vaya a salir musculoso. Eso es falso. Porque eso tiene que haber un proceso para que haya esos cambios. Pero sí es cierto que el uso y el desuso de órganos puede llegar a atrofiar ciertos eh, eh, digamos que fue un concepto que ayudó a desarrollar lo de Darwin, pero no es del todo cierto, Alejandro. De, de Lamarck podemos extraer unos conceptos muy interesantes, por ejemplo, el de estructuras análogas, ¿cierto? ¿Qué es una estructura análoga? Una estructura análoga son dos estructuras... espera, es que creo que... Aquí me quedó mal el título, discúlpenme ustedes. Estas estructuras homólogas, ¿cierto? Ya vamos a eso, Laura, ya vamos a eso. Entonces, las estructuras homólogas son homólogas sí, a pesar de que su forma, bueno, que morfológicamente son semejantes, es decir, su conformación es semejante, y esa semejanza se debe a que vienen de un ancestro común, por ejemplo esto. Me quedó al revés los conceptos, qué pena con ustedes. Entonces, estas son estructuras homólogas, porque morfológicamente vienen los mismos, tienen los mismos huesos, ¿cierto? Aunque diferente para la diferente función. Estos son las estructuras homólogas. La mano del humano, la pata del perro, el ala del pájaro y la aleta de la ballena. Por eso digo que me quedaron al revés, cuando me quedó al revés el concepto con las fotos. Entonces, uy, ¿qué pasó? Y estas dos, las alas de la mariposa y las alas de las aves, son estructuras análogas, porque morfológicamente pueden ser semejantes, pero se adquirieron de forma diferente, de un modo filogenéticamente diferente. Entonces, no le pongan cuidado a estas imágenes. Voy a repetir. Homólogas es que si tienen un origen, el mismo origen evolutivo, ¿cierto? Vienen desde el mismo origen. Y análogas es que así sean para lo mismo, tienen origen diferente, ¿cierto? Entonces, homólogas, mismo origen, análogas, origen diferente, pero que sirven para lo mismo. ¿Mm? Sí, esos son los huesos de una aleta de ballena. Esto vendría a ser algo así. Y aquí viene la aleta de la ballena, así. Y es la aleta de la ballena.
En las alas de mariposas y abejas, esas son estructuras análogas. Este es el ala de un ave, la pata de un perro y el humano. Si ven que tienen hasta los mismos huesos, pero han, son diferentes. También nos hablaba de las estructuras vestigiales. Las vestigiales, biológicamente hablando, se refieren a que retienen órganos, pero que han perdido la función original, ¿cierto? Aunque no necesariamente puede ser inútil, como por ejemplo nuestro apéndice. Nuestro apéndice perdió la función digestiva que tenía, pero todavía tiene algo de función inmunológica. Otro, por ejemplo, es aquí, las patas y la pelvis que tenemos en algunos animales, ¿cierto? Como la salamandra, está en la ballena, ya ellos no caminan, ¿cierto? Ya se han ido perdiendo. Esto es un rudimento de pelvis que tenía la ballena. Y en las culebras hay algunas que tienen también ese rudimento. Ya son vestigiales. Nosotros también tenemos el apéndice, lo que ustedes hablan ahí, las cordales poco a poco han ido desapareciendo. Incluso alguna gente dice que el dedito pequeño, poco a poco, el del pie poco a poco va a tender a desaparecer. Solo sirve para encontrar las esquinas más filosas de la casa, el resto no sirve para nada más. No es tanto el hueso, si esas vertebritas del coxis, que eran la cola vestigial que nosotros teníamos, como veníamos de un antepasado con el mono, ese era el huesito de la cola. Bien, miremos unas preguntas, ¿vale? Entonces, la foto muestra al cronosaurio. Que era un gran reptil marino que vivió desde mediados hasta finales del Cretáceo, hace unos 130 millones de años. Solo existen dos fósiles casi completos en el mundo, uno en la cordillera central de Colombia y otro en Australia. Ese fósil marino se encontró en las montañas de Colombia porque hace millones de años Sudamérica estaba sumergida en un mar de aguas someras. Los fósiles fueron arrastrados hasta las montañas después de las grandes glaciaciones. Esos animales fueron llevados a las montañas por el hombre primitivo. Los reptiles marinos de ese periodo se adaptaron a las nuevas condiciones de la cordillera central. Bien, veo que tienen A o D. No, hay que escoger una. En el examen no vas a poner A o D. La respuesta a esta pregunta es la A. La respuesta es la A. Eran marinos cuando llegó y se formaron las cordilleras, subió. Porque resulta que América, Sudamérica en realidad, tiene la parte más antigua, que es el escudo guyanés, que es la parte de los llanos, del Amazonas, y la parte más nueva de las cordilleras. Cuando llegó una placa y se chocó contra eso, subieron las cordilleras y seguramente ahí subió ese fósil. No, ese es posterior a Pangea, a John David.
Aguas poco profundas, es aguas someras, Florelli y Daimi. Miremos esta. La siguiente figura evidencia la morfología similar de algunos mamíferos placentarios comparado con algunos marsupiales. Todos los marsupiales están más relacionados entre sí que con cualquier placentario y viceversa. Es decir, hay más relación entre estos y estos que así. Lo que implica que para ambos grupos tienen antecesores inmediatamente diferentes. Teniendo en cuenta lo anterior, el parecido entre parejas de marsupiales y placentarios puede ser explicado porque el ambiente ha favorecido la existencia de genotipos idénticos y fenotipos similares. Ha favorecido la existencia de fenotipos similares aunque los genotipos sean distintos. Homogeniza los fenotipos de todos los organismos y consecuentemente los genotipos. Homogeniza los genotipos de todos los organismos y consecuentemente los fenotipos. ¿Qué no entendiste, Daniela? Daniela G. Bueno, parece que todos están con la B. Camilo Escobar, ¿qué son marsupiales? Bueno, marsupiales es un tipo de mamíferos que completan su desarrollo embrionario fuera del cuerpo en bolsas que llaman marsupios. Pues el más famoso de todos, el que más conocen ustedes, es el canguro. Correcto. Todos dicen, y es correcto, la respuesta correcta es la B. El koala también, Jairo también. El koala, el wombat, la que aquí llamamos chucha. Placentarios son como nosotros que tenemos placenta. Es decir, todo el desarrollo es interno. La zarigüeya es la misma chucha, la misma fara. El chigüiro no, el chigüiro es un roedor, Faber, pero eso lo vamos a ver en otras clases más adelante. Fenotipo son todas las características observables de los organismos y que dependen del genotipo, es decir, de la información genética. Planetario no, placentario. ¿Cuál roedor? Los ratones son roedores que son placentarios, pero hay unos que eran los ratones marsupiales que en realidad no eran roedores, no eran ratones, sino que se parecían a los ratones, entonces le pusieron ratones marsupiales. Porque el genotipo idéntico quiere decir que todos tienen la misma información genética. Eso es falso. Si vienen diferente, la relación es diferente, con ancestros diferentes, la información genética es diferente. Por eso no es la A, Valentina. Correcto, Juan David. En la segunda parte ya vamos a desarrollar el concepto de evolución de Darwin. Entonces vamos a descansar 5 minutos. No, Laura. El que está enfrente es otro animal. Entonces, por ejemplo, existe el oso hormiguero,
pero también había un oso hormiguero marsupial. Existe el topo y había un topo marsupial, pero estos son placentarios que tienen que ver entre ellos, o sea, el árbol filogenético de ellos es por este lado y el de los marsupiales es por otro lado, son dos árboles completamente distintos. Entonces tienen el fenotipo parecido, pero eh, el genotipo diferente. Bien, vamos a descansar 5 minutos y ya volvemos.